Queridos amigos y camaradas, bienvenidos una semana más a este programa en DMP Geopolítica. Como siempre, agradezco vuestra presencia. Saludos desde aquí también al equipo técnico de DMP que está detrás de las cámaras. Y recordaros una vez más que para que podamos seguir haciendo este tipo de emisiones e intentar que no nos fastidien en demasía, es indispensable que hagáis un pequeño gesto, que es el de suscribiros al canal de MP y dar al like a los vídeos que vayáis viendo. Esto, aunque parezca mentira, nos ayuda mucho y a vosotros que lo veis no os cuesta nada. Hoy en la sección de temas vamos a continuar. Recordaréis que ya hemos hablado de qué es la ideología dominante. Ya el pasado programa hablamos de esa ideología dominante que denominamos globalismo, y hoy vamos a dedicárselo al transhumanismo como fase final de ese globalismo. De esto hablaremos en la última parte del programa. Pero antes, pues como siempre, vamos a repasar algunas noticias de la semana y proceder un poco a su deconstrucción en función de cómo se han ido transmitiendo por los medios de comunicación oficiales, ¿no? Y vamos a empezar con la OTAN y la Unión Europea. La OTAN y la Unión Europea yo las pongo juntas porque la Unión Europea últimamente se ha convertido simplemente en el brazo político de la OTAN. Es la OTAN realmente quien está mandando en los designios europeos, de todo Occidente en el fondo, y por tanto toda esta estructura que en un momento determinado se montó pensando en la unidad europea, que nos iba a convertir en una especie de potencia alternativa al dominio anglosajón, bueno, pues ya todos vemos claramente que no es más que un epifenómeno de una alianza militar que mantiene bajo su bota a todos los pueblos de la Unión Europea, ¿no? Por empezar por algún sitio, y a esto lo hemos denominado muchas veces el imperio de las mentiras, y a eso hemos dedicado también el fondo hoy de nuestro programa, ¿no? Esa bandera de la OTAN con las estrellitas de la Unión Europea, son lo mismo. Y vamos a empezar, por ejemplo, haciendo un repaso de algunas cosas que han ido surgiendo esta semana y que nos dicen claramente cuál es la naturaleza de esta Unión Europea-OTAN que estamos sufriendo, y que yo espero que en otros países, en otras zonas del mundo, pues la vean con la realidad que subyace en ella y no con lo que la propaganda en los medios de comunicación pues suele contarnos, ¿no? Es decir, ese relato legitimador de sus formas de actuar, de sus élites políticas, de sus oligarquías financieras, etc., ¿no? El primero afecta a los españoles. España, pero como ejemplo del resto de países europeos, España ha confirmado que entrenará 400 militares ucranianos más para esa guerra que tiene la OTAN con Rusia en territorio ucraniano, ¿no? Así lo ha anunciado el ministro de Defensa español, que dirige una señora que se llama Margarita Robles, y en el cual, en conversaciones con el ministro de Defensa ucraniano, estableció no solamente el tema del entrenamiento de las tropas, sino un nuevo paquete de ayuda militar, ¿no? Aquí la gran pregunta que no nos hacen ni a los españoles, ni por supuesto hacen a los franceses, ni a los italianos, ni a los alemanes, ni a los belgas, ni a los holandeses, ni a los austriacos, es ¿quién paga eso? Es decir, las armas cuestan dinero. Las armas no son gratis. Las armas son indispensables para los planes de defensa de cada país. ¿Quién paga esto? Bueno, pues vamos a decirlo claramente. Esto lo paga los ciudadanos de cada país con sus impuestos. Es decir, que con el dinero que nos quitan las agencias tributarias, se está pagando el armamento que se manda a lo que ya es claramente y de forma descarada es una vulgar dictadura de la que hablaremos después. Aquí podemos ver un cartel de una iniciativa juvenil que está por España, en el cual están apareciendo estos carteles en las que se señala claramente a la ministra de Defensa. Es una jurista. Antiguamente decían que de mucho prestigio. Ahora a mí me parece simplemente un monigote de la OTAN que hace lo que le dicen desde Bruselas y ya está, ¿no? Margarita Robles, culpable de vender a los españoles a una guerra contra Rusia y por el asesinato de civiles en Donbass, porque para eso se van a utilizar las armas. Es
Es decir, las armas occidentales se están utilizando, sí, también como bueno, pues material defensivo o ofensivo del ejército ucraniano, pero estamos hartos de ver cómo todos los días, aunque no lo pongan en los medios de comunicación, estas armas se utilizan para atacar poblaciones civiles en las regiones rusas de Belgorod, de Kursk, de Briansk, por supuesto, en las regiones del Donbass. Y de esto es responsable también esta señora que veis ahí. Seguimos. Ahora vamos a Alexander Vučić, presidente de Serbia. Esta semana en la ONU se adoptó una resolución sobre el llamado genocidio de Srebrenica, uno de los episodios más oscuros que se produjeron durante la guerra de la antigua Yugoslavia, y en el cual, bueno, pues hubo una cifra no determinada todavía de pobladores musulmanes que en Srebrenica afirman haber sido asesinados por las tropas serbias. Bueno, todo esto está en parte bastante contestado. No vamos a entrar aquí ahora en la cuestión de quién fue el responsable o no de lo que ocurrió en Srebrenica, ¿no? Porque no se trata de eso. Lo que se trata es de lo siguiente, que Alemania se dedicó a amenazar y a chantajear a representantes de otros estados en Naciones Unidas para que aprobaran esa resolución contra Serbia. Es decir, en plan puramente mafioso, porque esto es lo que es la Unión Europea y lo que es la OTAN, ¿no? Una organización, bueno, pues del crimen organizado, ¿no? Es decir, y pues a eso se dedicaron. Así lo ha denunciado el propio presidente serbio, Alexander Vučić. Dice él, en palabras textuales, ¿por qué intimidaron a los estados que no querían votar a favor de la resolución, diciéndoles que si no votaban no recibirían su apoyo, el de Alemania, y ayuda en cuestiones económicas y de otro tipo? ¿Esta es la diplomacia alemana? O más bien, esto demuestra que el actual régimen alemán, régimen de ocupación, por otro lado, es el más lamentable, siniestro y traidor de la historia alemana, posiblemente del último siglo. Estos son los valores democráticos de la Unión Europea, ¿no? Pero no nos quedemos aquí, sigamos. Ahora vamos con Víctor Orbán. Víctor Orbán ha hecho unas declaraciones, podemos poner la imagen aquí del primer ministro húngaro, ha hecho unas declaraciones en las cuales acusa claramente a los líderes europeos de estar preparando el inicio de una guerra contra Rusia. Es decir, el llevar a toda Europa a una guerra, incendiar Europa como ya ocurrió en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. Destapó Víctor Orbán que existían comités, grupos de trabajo que estaban tratando de determinar cómo la alianza se podía involucrar en la guerra de Ucrania. Bien, pues esto va un poco en consonancia con lo que hemos dicho anteriormente de la ministra de Defensa española, de seguir suministrando armas, como está haciendo Italia, como está haciendo Alemania, como está haciendo el Reino Unido, como está haciendo Francia, etcétera, etcétera, ¿no? Especialmente los bálticos, que aparte de mandar armas, pues lo que intentan siempre es emborronar como se pueda la diplomacia europea, ¿no? Hasta tal punto llega la cosa que Víctor Orbán ha amenazado con reevaluar, es decir, reconsiderar, dicho de otra forma, reevaluar el papel de su país en la OTAN para no participar en esta guerra. Esto ha creado cierto pánico hasta el punto que el propio Stoltenberg el secretario general de la OTAN, ha tenido que salir para decir que, bueno, pues habría que ver si se podría habilitar algún tipo de fórmula para que, por supuesto, Hungría no vetara cualquier acción militar y además no participara. Es decir, bueno, es el primer aviso, yo creo, en mucho tiempo, de que un país puede estar pensando en decir yo me voy de aquí porque estos tipos están locos y nos llevan a una guerra, ¿no? Esta semana también hemos conocido otra de esas noticias que ustedes verán muy poco también en los medios oficiales, que se refiere al atentado que sufrió el primer ministro eslovaco Fico. Ya para los investigadores ya está claro que hay una conexión ucraniana con los servicios secretos ucranianos. Quizá no sea la única, pero sí que hay una conexión entre el autor del atentado, tal Juraj Cintula, un poeta fracasado, mediocre, que está casado con una radical nacionalista ucraniana que al parecer desde hace 3 meses
estaba induciendo a su cónyuge para que realizara el crimen. Se ha sabido, además, que esta inducción venía acompañada puede que le presentaran a un oscuro personaje, del que todavía no se sabe la identidad, por supuesto que esto está bajo secreto de sumario, un oscuro personaje que le prometió a Cintula la publicación de sus libros de poesías en 12 idiomas, si realizaba el atentado. 36 horas antes del atentado contra Fico, este personaje huyó de Eslovaquia y se fue hacia la República Checa, que por cierto, otro de los actores en Europa que tienen un historial más oscuro y siniestro. Luego lo volvemos a comentarlo más tarde. El caso es que, bueno, pues este señor escapó, y es evidente que obedece todo este incidente que provocó la hospitalización y casi el asesinato del primer ministro eslovaco, obedece a una clara conspiración. Los investigadores también han averiguado que los 5 disparos no salieron todos del revólver que llevaba el poeta. Es decir, debió haber uno o más tiradores. Puede ser, simplemente esto ya sí que es una hipótesis, de que a este hombre lo indujeran a cometer el atentado a sabiendas de que, bueno, pues no tenía gran experiencia y demás, y que podría fallar, y por eso actuaron otros tiradores. Es decir, superpusieron un atentado a otro, con la esperanza de que quien cargara con el crimen fuera este poeta eslovaco. En el fondo, ¿cuál era el objetivo de todo esto? Oficialmente él dice, y por lo que se ha sabido por sus declaraciones y demás, que era castigar a Fico por su embargo de armas a Ucrania. Como vemos, siempre estamos en lo mismo aquí en Europa, pero posiblemente una conspiración de este tipo tiene objetivos más amplios, ¿no? Y ahí está el de, que ya lo han dicho muchos analistas, el de atemorizar abiertamente a cualquier dirigente político, a cualquier personalidad pública que discrepe de las políticas de Estados Unidos, de la OTAN y de la Unión Europea. Es decir, atemorizar, intimidar a cualquier crítico. Esto también lo hemos ido sabiendo esta semana. Otro hecho curioso, porque, como muchos sabéis, no solo en Europa, en casi todo el mundo, pero bueno, sobre todo en Europa, en los países occidentales, hay un conocido oligarca ruso, enemigo absoluto de Putin, que es el que maneja gran parte de todo el tema de la rusofobia y de los actos de protesta contra Rusia y demás. Este oligarca se llama Mikhail Khodorkovsky, otro personaje del AMPA, que es muy bien recibido en la Unión Europea, muy bien recibido por los dirigentes de la OTAN, y que ha revelado en una entrevista que le han realizado esta misma semana que él era director ejecutivo de la petrolera Yukos. La petrolera rusa Yukos explotaba el 17% de las reservas de petróleo ruso, de la producción de petróleo rusa. O sea, no era ninguna tontería. En el año 2000, y Khodorkovsky era uno de los personajes más ricos, de los más multimillonarios de Rusia. Solo que le pillaron. Y en 2010 fue condenado a 14 años de prisión por robo y blanqueo de capitales, ¿no? En 2013 hubo un indulto presidencial de Putin y simplemente lo expulsaron de Rusia. Desde entonces se ha dedicado a mantener la rusofobia y a hacer todo lo posible contra el gobierno de la Federación Rusa, ¿no? Este es el personaje. Bueno, pues este personaje nos ha venido a aclarar esta semana que su famosa petrolera Yukos, que fue expropiada por el gobierno ruso, tras aparecer todo el tema de la corrupción, el robo y el blanqueo de capitales, realmente él era propiedad de Lord Rothschild, de la familia Rothschild británica, y que simplemente él era un hombre de paja, un testaferro. Bien pagado, muy bien pagado, pero esto es lo que era. Bueno, pues esto es otra expresión
de lo que es la Unión Europea, de lo que es la OTAN, ¿no? Esta semana también, Georgia. Ya sabemos que en Georgia están intentando una revolución de color, las fuerzas occidentales, es decir, los partidos y los grupos de oposición pro-occidentales, una revolución de color, es decir, un golpe de Estado, por el tema de la aprobación por parte del gobierno georgiano de una ley de agentes extranjeros. ¿Qué es esto de la ley de agentes extranjeros? Ya lo hemos explicado alguna vez. Bueno, es que aquellos medios de comunicación, políticos, asociaciones, ONGs, que realicen actividades en un determinado sentido y que reciban financiación extranjera, tiene que ser declarada. Es decir, los georgianos, los ciudadanos de Georgia tienen derecho a saber quién paga a quién en Georgia para llevar adelante determinadas políticas. Por supuesto, todo Occidente, es decir, la Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos, se han opuesto a esta ley, la llaman ellos ley rusa, porque en Rusia también existe una ley de agentes extranjeros. Pero claro, es que en Estados Unidos también existe una ley de agentes extranjeros, desde 1938. Esto, evidentemente, los dirigentes norteamericanos y los políticos europeos se lo callan como tantas cosas, porque para eso es el imperio de las mentiras, ¿no? Pero bueno, para que alguien podría decir, bueno, hombre, estáis exagerando, estáis de alguna forma, bueno, pues los georgianos tienen derecho a protestar porque si ellos quieren estar influenciados por agentes extranjeros y servir en vez de los intereses de su país y de su pueblo, servir a los intereses de las oligarquías anglosajonas, bueno, pues vale, pues bueno, pues efectivamente esto es así. Esto es así. Hasta el punto de que cuando el gobierno georgiano, que tiene mayoría absoluta en el Parlamento, por lo tanto, tiene el apoyo mayoritario del pueblo georgiano, se opone, le han llegado toda clase de amenazas, desde bloqueo, embargos, congelación de activos, finalizar por finalizada su propuesta de integración en la Unión Europea, etcétera, etcétera. Incluso un miembro de Bruselas, de la Unión Europea, ha llegado a amenazar al primer ministro georgiano con que le podría pasar lo mismo que a Fico si siguen por este camino. Esto ya, evidentemente, el otro día comentaba, esto ya no es que sea mafioso, esto es típico de gángsters de baja estofa, del AMPA más cutre y lumpen que uno se puede echar a la cara. Es el pozo de mugre y de podredumbre, el pantano en que ha convertido la Unión Europea estas clases políticas. Y para que veamos que no es precisamente una invención nuestra, solo hace falta ver unas imágenes de la última protesta llevada a cabo por la oposición georgiana. Podemos ver las imágenes. Ustedes mismos se van a dar cuenta de qué manos está hecho. Observen las banderas. La han observado, y detrás esa bandera azul muy parecida a la que tengo yo de fondo, la bandera de la Unión Europea. Allí vemos otra bandera norteamericana, detrás. ¿Esto es casual? No, no, no. Sabemos que por investigaciones del propio gobierno georgiano, que un total de 20.000 opositores georgianos están cobrando dinero de ONGs, fundaciones y demás occidentales para provocar es la desestabilización del régimen y llegar a un golpe de Estado que cambie el gobierno. Hay que decir que la presidenta, que es una señora, que esperemos salga pronto, a ser posible, si la pudiera echar la población georgiana a gorrazos sería mucho mejor, es ciudadana francesa, ha estudiado en Francia, en los Estados Unidos, y está íntimamente relacionada con los poderes y los servicios de inteligencia occidentales. Claro, es verdad que uno puede decir, hombre, también es error de los georgianos por ir eligiendo este tipo de personajes. Pues sí, pero esto es común en todos los países europeos como consecuencia de la guerra cognitiva y de propaganda que se lleva contra ellos, ¿no? Vamos a otro, pues por ejemplo, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, este oscuro funcionario, mediocre donde los haya, patán de la diplomacia, que pide a los países europeos, a los países de la Alianza Atlántica, que levanten las restricciones
para que las armas occidentales puedan atacar en territorio ruso. O sea, este señor lo que quiere es otra escalada. Vamos a ver, ¿no se dan cuenta que eso es un casus belli? ¿Permitiríamos a que en cualquiera de nuestros países alguien utilizara contra nosotros las armas que le está entregando un tercero? ¿Le permitiríamos a ese tercero vivir con tranquilidad y no estar sujeto a las represalias lógicas que podría haber? Porque estas armas ya sabemos dónde están, a dónde se están dirigiendo. Sí, en algunos casos a infraestructuras críticas, es decir, algún depósito de combustible, de alguna refinería, cosas así. Pero fundamentalmente lo que vemos es que todos los días atacan zonas de población civil, viviendas residenciales e incluso hospitales. No, quizás no con la intención, simplemente las lanzan y ahí es donde hay que hacer el mayor daño posible. ¿Por qué? Porque lo que se intenta es fastidiar a la población rusa, es decir, fastidiar, crisparla, que además eso obliga al gobierno ruso a tomar medidas más drásticas y con esas más drásticas justificar la escalada que la OTAN quiere para, como decía Orbán, inmiscuirse más en la guerra en Ucrania. Está todo conectado. Por último, casi a título ya jocoso, voy a comentar las declaraciones del primer ministro británico, Sunak, que además, aparte de convocar elecciones, adelantarlas y convocarlas para el próximo 4 de julio, pues se ha dedicado a meterle miedo a los británicos durante toda la semana y avisándoles que deberían tener en su casa un kit de supervivencia en el que hubiera agua, unas latas de comida, una linterna y una radiopilas. De esa manera podrían sobrevivir 3 días a cualquier catástrofe natural, pandemia o ataque nuclear. Cualquiera que lo reflexione un poco se da cuenta de que este imbécil lo que hace es tomarnos por imbéciles a todos. O sea, se piensa que los ciudadanos son tontos, pero muy tontos. Primero, porque unas latas de sardinas, una botella de agua, una linterna y una radio a pilas, posiblemente la tenga todo el mundo en su casa. Eso no es un kit de supervivencia. Si hay una catástrofe natural, que en el Reino Unido no sé cuál puede ser, una inundación quizás, eso lo va a tener disponible. Y con eso puede aguantar 3 días, seguramente podrán aguantar más. Para una pandemia, ¿de qué va a servir tener agua, unas latas de comida, una linterna y una radio? Si viene el COVID-24 o el COVID-25, por ponerle ese nombre, ¿qué piensan hacer durante 3 días encerrados y después ya pueden salir a contagiarse o cómo es esto? Y lo del ataque nuclear, ¿esto es de chiste? O sea, ¿qué piensan? ¿Que a los 3 días se ha evaporado la radiación? ¿Y por qué no ha dicho que en el kit estén pastillas de yodo, que es lo que se utiliza para contrarrestar la radiación en un cuerpo biológico cuando es irradiado? Ya nos damos cuenta de que nos está tomando el pelo. Nos damos cuenta que lo que quiere es meterle el miedo a la gente para que en las votaciones del 4 de julio vote por tendencia natural al gobierno que existe, que le da la seguridad ante el miedo. Esto es la Unión Europea. Esto es la OTAN. Un pozo de mugre, de cochambre y de podredumbre. Un pozo de miseria moral. Y en el cual yo siempre apelo a los ciudadanos españoles, dado que soy español, pero en el cual, es decir, apelo una vez más a pensar claramente en que tienen que acabar nuestros días en la Unión Europea y en la Alianza Atlántica. Y di los dos, porque los dos son lo mismo ya. Son lo mismo. Es la misma clase política, es que decide en uno y en otro lado. Son las mismas directrices que salen de Bruselas y de Bruselas, porque allí están las dos sedes de los dos organismos internacionales, estos, es decir, de la Alianza y de la Unión. Ya no hay solución dentro de la Unión Europea y de la OTAN. No hay solución. Lo único es salirse cuanto antes. Salirse cuanto antes porque nos van a meter a todos en un impresionante follón que puede incendiar de nuevo toda Europa. Y conectando con esto, pues entramos en otro de los temas.
Este 20 de mayo, ustedes sabrán que el presidente, bueno, ya no presidente, el dictador de Ucrania, el señor Zelensky, ha dejado de tener ningún tipo de legitimidad para ejercer el cargo de presidente del gobierno, presidente de Ucrania, de jefe del Estado, porque ya han acabado sus 5 años, acabaron exactamente el 31 de marzo, no ha convocado elecciones, no se han celebrado elecciones. Él argumenta que es que hay ley marcial, pero para que la ley marcial impida la celebración de elecciones, tiene que haber por medio una declaración de guerra. Pero es que esa declaración de guerra no ha llegado. No hay declaración de guerra. Si no hay declaración de guerra, no se puede aplicar la ley marcial. Si no se puede aplicar la ley marcial, se pueden hacer elecciones. No las ha hecho porque no ha querido. Porque el señor Zelensky se ha convertido ya de facto en un dictador. Y a ese dictador, Margarita Robles y el resto de líderes europeos y de ministros de defensa le están mandando armas que pagamos nosotros. Y a ese dictador corrupto, esto es, no digo, estos son los informes que existían antes de febrero del 22, tanto de la Unión Europea como de la Casa Blanca. Pues es decir, sobre este dictador corrupto se han gastado del orden de cerca de 400.000 millones de dólares entre la Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos y la aportación de los propios estados y en algunos estados que no son, incluso no son europeos, para defender la democracia. Derrotar a Rusia y defender la democracia. Bueno, que nos digan qué democracia es esta. Esta democracia que, por daros el ejemplo más reciente, el 4 de abril de 2024, Ucrania presentó una solicitud al Consejo de Europa para que se le permitiera suspender totalmente el Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos. Con lo cual, ¿qué es lo que quiere Zelensky? Lo que quiere ahora, que se suspenda la inviolabilidad de la vivienda, que se suspenda el secreto de la correspondencia, incluidas las llamadas telefónicas y los correos electrónicos, que se suspenda la no injerencia en la vida personal y familiar, que se suspenda la libertad de circulación, la libre elección del lugar de residencia, el derecho a salir y regresar libremente al territorio de Ucrania, que se suspenda el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, la libre expresión de opiniones y creencias, así como el derecho a recopilar, almacenar, utilizar y difundir información libremente, que se suspenda el derecho a participar en la gestión de los asuntos públicos, referendos, el derecho a elegir y ser elegido libremente para los órganos del poder estatal y el autogobierno local, igualdad de acceso a los servicios públicos, que se suspenda el derecho a celebrar reuniones, mítines, procesiones y manifestaciones, así como el derecho a la huelga, que se suspenda el derecho a poseer, usar y disponer de sus bienes, que se suspenda el derecho al emprendimiento y al trabajo y que se suspenda el derecho a la educación. A esto se viene a sumar a el cierre de medios de comunicación, que viene haciendo desde hace años, la prohibición de partidos políticos, el encarcelamiento de dirigentes sociales y políticos, el asesinato de opositores, la persecución a la Iglesia ortodoxa, el exilio de activistas sociales ante el temor de perder la vida, la eliminación de derechos sociales y laborales, la venta del país a fondos de inversión anglosajones, el terrorismo, solo hay que recordar algunos de los sucesos ocurridos en Rusia, además de crímenes de guerra y ser líder en corrupción. Desde 2019, que subió al poder, Zelensky ha logrado casi lo imposible. Ha reducido a la mitad de la demografía del país. Ha perdido el 20%, más del 20% del territorio. Ha perdido completamente la soberanía sobre su política exterior. Ha destruido las últimas instituciones democráticas que podían existir y se ha convertido en un representante, en un procónsul, de una alianza militar agresiva para una guerra contra Rusia. Y además ha arruinado a su industria y a su agricultura. Y lo que queda lo ha vendido a fondos extranjeros, ¿no? Y no contento con eso, pide urgentemente que Occidente, de nuevo, le envíe 8.000 millones de dólares. Así, ya te va. Aparte de aquellos famosos 61.000 millones aprobados por la Cámara de Representantes norteamericana, o de los 50.000 aprobados en Bruselas por la Unión Europea, o de los 100.000, ese fondo de 100.000 millones de euros que pedía Stoltenberg, de la OTAN, aparte de las aportaciones que cada Estado realiza y que pagan sus ciudadanos, como todo, claro. Es decir, y en el que está, por ejemplo, este mangancia del envío de armas por Margarita Robles, ¿no? O del entrenamiento de los militares ucranianos, ¿no?
Y todo esto lo une el señor Zelensky a esa propuesta de paz, la propuesta Zelensky, que quiere llevar adelante en una extrañísima cumbre, o sea, una mascarada, es decir, una patraña de cumbre de paz que va a realizar en Suiza en los próximos días, ¿no? el mes que viene, donde quiere hacer una cumbre de paz en la cual una de las partes del conflicto no está, no se sienta, no se invita. Esto es ridículo. Claro, ¿qué ha empezado a ocurrir? Pues que ya países más o menos cercanos a la política rusa ya han dicho que no van a ir. Países tan, bueno, calculen ustedes. Brasil, Sudáfrica, es muy posible que China ya ha anunciado que posiblemente no vaya, que lo verán los próximos días, pero posiblemente no vaya. Es decir, así empezamos, bueno, pues ya con eso se nos dice en qué va a consistir esta cumbre. En una engañifa, en otro montaje circense de propaganda mediática. Es decir, para decir, ya hay una propuesta de paz. No, si la propuesta de paz es el plan de Zelensky de toda la vida, el que avaló Ursula von der Leyen ya hace más de un año. Es lo de siempre. Pero ¿cómo va una propuesta de paz si no está la otra parte? ¿Con qué vas a negociar? No vas a negociar nada. Vas a ver si engañas a alguien. Vamos a ver si hacemos una declaración, engañamos a unos cuantos países que van aquí, a los cuales amenazaremos como Naciones Unidas para que voten una resolución, pues aquí para que la firmen, y de esa forma, pues decimos, mirad, que tantos países de la comunidad internacional están por el plan de paz de Zelensky. Como si eso fuera a cambiar la realidad material, es decir, de la guerra. Es absurdo, es decir, están permanentemente montando circos mediáticos. Piensan que así con eso se gana la guerra, ¿no? Bueno. Por último, este señor amenaza con venir a España y entrevistarse con el presidente del gobierno y con el rey de España, y en los próximos días. Creo que el día, pues mañana o pasado, me parece, si se confirma efectivamente la agenda del señor Zelensky. Entonces, bueno, pues aquí tendremos al presidente del gobierno más progresista de la historia, junto al monarca, pues reuniéndose con un dictadorzuelo, y muy bien. O sea, los españoles contentísimos, ¿verdad? ¿No? Es decir, porque Putin no es un autoritario, es un autócrata, dice, un autócrata. Este señor, después de todo lo que hemos comentado, no, es el héroe de Ucrania y el gran defensor de la democracia, ¿no? Todo esto, pues bueno, pues viene aderezado, por ejemplo, con algunas otras cosas. Por ejemplo, que la ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock, pues en declaraciones a la televisión alemana esta semana, en ZDF, se le ocurre decir que medio mundo trabaja cada día solo para abogar por la paz. Entre medio mundo no está Alemania, ¿no? Pero para ello hace falta también un presidente ruso que, lamentablemente, no está dispuesto a dialogar en absoluto. ¿Cómo que no? Si llegó a un acuerdo en Estambul, que vosotros ya estáis abajo. ¿Cuándo ha dicho Putin que no quiere negociar? A lo mejor lo que no quiere negociar es vuestras imposiciones. Vuestras imposiciones. Y dice, así lo han demostrado los recientes ejercicios de las fuerzas nucleares rusas. Bien, vamos a ver. Esta señora apela a unas maniobras que Rusia ha llevado adelante con armas nucleares tácticas para hacer frente a las amenazas de la OTAN. Pero se calla que la OTAN en 2022, luego posteriormente también ha hecho ejercicios de ese tipo, pero por recordar unos, octubre de 2022, realizó ejercicios no con armas nucleares tácticas, sino con armas nucleares estratégicas, a bordo de bombarderos estratégicos B-52 norteamericanos, en el cual se ensayaba el ataque atómico sobre San Petersburgo. No, de eso no dijeron nada. Eso es lo que pasa. Nos olvidamos, ¿no? Porque esto es lo de siempre. Ellos, la castuza política occidental, sí puede hacer maniobras con armas nucleares si le da la gana. Pero los demás no, porque entonces van contra la paz, porque es una provocación, porque es expansionista, son muy malos. Esta típica,
Este es el típico supremacismo moral occidental, en el cual ellos están por encima del bien y del mal, están por encima del derecho internacional, por encima de los acuerdos, de los tratados, por encima de todo, porque ellos son casi dioses, son los buenos. La realidad es que lo único que de ellos rezuma es el humo del infierno, el olor a azufre. Insisto, hay que salir de esa cochambre que se llama Unión Europea, hay que salir de esa mugre que es la Alianza Atlántica, la OTAN, porque esta gente está mal de la cabeza, están locos, son unos psicópatas que parecen delirios. Aviso, no me cansé nunca de avisar. Esta gentuza está mal de la cabeza. Por último, vamos a otra pequeña cosa, otro de los aspectos que han surgido esta semana, ¿no? La Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto, de detención para el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y para su ministro de Defensa. Aquí tienen a los dos personajes. Yo creo que van camino del Premio Nobel de la Paz. Bien, pues esto ha sentado muy mal en las cancillerías occidentales y en los gobiernos occidentales. Esta misma Corte Penal Internacional, que no nos vamos a engañar, esto es un chiringuito montado fundamentalmente para encausar a gobiernos débiles del tercer mundo, de los países en desarrollo. Pero bueno, se les ocurrió, por ejemplo, que ordenaran el arresto del presidente ruso Vladimir Putin por aquel tema de sacar los niños de la zona del frente. Lógicamente, si lo saca del frente, se lo tiene que llevar a Rusia, pues no lo va a llevar, lo tira al Mar Negro. Entonces se lo tiene que llevar a Rusia y, bueno, pues ha seguido el procedimiento de devolución de a su familia, cuando son encontrados, si no son huérfanos, se les ha dado educación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto era un escándalo. ¿Qué escándalo? Como en Casablanca, ¿no? En el bar de Riquitón, aquí se juega, ¿no? ¿Qué escándalo? Entonces, esa Corte Penal Internacional había hecho lo propio. Rusia tendría que someterse a los dictámenes de la Corte, etcétera, etcétera. Aunque Rusia no había firmado el Tratado de Roma que legitima la Corte Penal Internacional, tampoco Estados Unidos. Pero, eso sí, la Corte Penal Internacional había hecho un trabajo y había tomado una decisión valiente contra el autócrata ruso. Amigo, ahora llega el momento en que ese mismo chiringuito decide que hay que emitir una orden de detención contra Netanyahu y su cómplice en defensa. Y entonces se abre el cielo. Esto no puede ser. Esto no puede ser y los dirigentes norteamericanos han llegado incluso a mentar una ley, la conocida ley de invasión de la Haya, que creo que es del año 2008 o por ahí, según la cual Estados Unidos puede llegar a intervenir militarmente en Países Bajos si alguno de sus políticos, soldados o aliados son encausados por la Corte Penal Internacional. Es decir, la amenaza de guerra, la amenaza de la agresión militar, si alguno de estos buscados por la Corte Penal Internacional son llevados a juicio en La Haya. Bien, ya aquella Corte Penal Internacional que había hecho un trabajo ímprobo, ¿no?, contra Putin, ahora resulta que es, vamos, dicho en palabras de Biden, que es indignante la exigencia de la Corte Penal Internacional. Dicho en palabras del senador Lindsey Graham, uno de los más chiflados del Senado norteamericano, amenaza con sanciones a la Corte Penal Internacional. Se les ha amenazado con la ley de invasión de la Haya. El ministro de Defensa británico ha desafiado a la Corte Penal Internacional y ha dicho que ellos seguirán armando a Israel. El primer ministro de la República Checa, recordad que es donde se refugió el cómplice del pistolero de Fico, condenó
a la Corte Penal Internacional por emitir una orden de arresto contra Benjamín Netanyahu. La República Checa. Otro faro de la libertad y la democracia. Y de los derechos humanos. Bueno, ¿y qué más podemos decir? Bueno, pues que la famosa ley de invasión de La Haya contra la Corte Penal Internacional se aprobó en su día, entre otros con un voto de un senador en ese momento muy poco conocido. Se llamaba Biden, senador por Delaware, el mismo que ahora manda en la Casa Blanca, con lo cual no de extrañar, ¿no? Entonces lo que se comenta. En reacción a esto, y sobre todo en reacción a que Noruega, Irlanda y España van a reconocer por fin el Estado palestino en los próximos días, día 28 de mayo, pues ha habido una reacción, no sé si desproporcionada o histérica, del Estado de Israel. Ha reaccionado diciendo, voy a decir, aparte de llamar a los embajadores de Irlanda y los embajadores de Noruega, ha llamado y ha amenazado al gobierno español con reconocer la independencia de Cataluña y el País Vasco si España reconocía el Estado palestino. Podríamos entrar a discutir temas de derecho internacional, puesto que para el Estado palestino hay no una, sino muchas resoluciones de Naciones Unidas de que legitiman ese Estado. No hay ninguna respecto a una presunta independencia de Cataluña, ni nada por el estilo, ¿no? Podríamos apelar a otras cuestiones, ¿no? Como, por ejemplo, quiénes son ellos, si eso no es una injerencia en los asuntos internos de otro Estado. Pero sí, no me voy a remitir a eso. Por ejemplo, también ha amenazado para que la embajada española no atienda a ciudadanos palestinos. La embajada española en Israel no atienda a ciudadanos palestinos. ¿Y quién es Israel para entrometerse en la labor que tenga que realizar la embajada? En todo caso, ¿qué ayuda puede necesitar un ciudadano palestino de la embajada española? Simplemente que le puedan sacar de allí y venir como refugiado a España, nada más. ¿Y eso qué le importa a Israel? Esta prepotencia, esta chulería, esta forma de actuar de macarra de discoteca barata, ¿a qué viene? El sentimiento de impunidad, de saber que tienes siempre a unos personajes detrás que te van a cuidar las espaldas, que se llama Estados Unidos de América y sus cómplices. Es decir, ¿esto qué es? Y aquí sí que apelo a que el gobierno español, que ha sido capaz de retirar a la embajadora de España en Argentina simplemente por una discusión de bar entre dos borrachos, que eso es lo que ha sido la discusión de Milei y de Pedro Sánchez, y que ha llevado, como digo, a que España retire a la embajadora en Buenos Aires. ¿No es mucho más grave esto para que España retire inmediatamente a nuestro embajador en Israel? ¿No es mucho más grave? Es más grave la discusión entre Milei y Pedro Sánchez, que ya digo, es de bar, que las amenazas del Estado sionista contra la integridad territorial de España, contra la labor de nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores. ¿Es más grave lo de Milei? Señor Sánchez, venga, hombre, ya que va a reconocer usted el Estado palestino, defienda un poco también la dignidad del Estado español y tráigase a la embajadora, al embajador. Y si quiere romper relaciones diplomáticas, se rompen. Total, se está rompiendo relaciones diplomáticas con un gobierno perseguido por la Corte Penal Internacional y condenado por la Corte Internacional de Justicia, que esta misma semana también emitió un dictamen por la cual obliga al Estado de Israel a detener la operación en Rafah, a abrir paso fronterizo en Rafah con Egipto para la entrada masiva de ayuda humanitaria y permitir el acceso a Gaza de investigadores y misiones de investigación independientes para estudiar los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad que ha cometido el ejército israelí en Gaza.
tanto, señor Sánchez, políticos europeos, no solamente que reconozcan al Estado palestino, es que yo creo que ya hay que pararle los pies a la chulería matonesca del régimen de Tel Aviv. Y que no vengan con la monserga de si que jamás era un grupo terrorista, de que sí, etcétera, etcétera, etcétera. Porque también hay dictámenes respecto a eso, hombre, ¿no? Es que mientras es que existe en el derecho internacional el derecho a la resistencia, aunque pueda cometer crímenes, y que sean juzgados y que sean perseguidos, y de hecho así lo ha hecho la Corte Penal Internacional, que ha puesto también en búsqueda a 3 dirigentes de Hamás. Eso no puede justificar todo lo demás. Nada, nada, nada puede justificar el asesinato de más de 15.000 niños. Y aquel que intenta explicarlo, justificarlo, apelar a que jamás también cometió crímenes, etc., es cómplice del crimen, es cómplice del genocidio, es un alma negra, por mucho que vaya a misa, es un alma negra. Y aquí, entre esos, hay políticos, hay periodistas, hay comunicadores, hay presuntos intelectuales y hay de todo, que además llevan al engaño a parte de la opinión pública para que piensen que efectivamente esto es un asunto de buenos y malos y que, bueno, todos cometen barbaridades. Bueno, hay que entender lo que pasó el 7 de octubre y con eso tapar y justificar el asesinato de más de 15.000 niños y de un total de más de 35.000 palestinos. No hay justificación. En fin, con esto damos por cerrado un poco el repaso de los mentiruscos que nos han soltado los medios oficiales y que nosotros contestamos aquí dando una interpretación pues, de otro tipo sobre los acontecimientos. Y vamos con los minutos finales, con nuestro tema que íbamos a comentar hoy. En programas pasados dedicábamos un rato a explicar lo que era la ideología dominante. Recordar, la ideología dominante es la ideología de la clase dominante. Le pusimos nombre en el programa anterior a esa ideología dominante, el globalismo, ¿no? Que en última instancia establecíamos que tenía dos aspectos fundamentales, que uno era el individualismo más absoluto y el otro una especie de concepción lineal de la historia, por la cual ésta iba de forma mágica por un camino de progreso siempre indefinido, hacia arriba. Que eso era una especie de irracionalismo anticientífico o pseudocientífico, y que llevaba a aquello que llamábamos posverdad. Y decíamos, la fase final de ese globalismo se ha conformado también como una ideología utópica final a la que se le ha puesto el nombre de transhumanismo, ¿no? Es el final de la utopía liberal, en el cual, bueno, pues como otras utopías a lo largo de la historia, ¿no? Basta leer el libro de Tomás Moro, La ciudad de Dios San Agustín, La República de Platón, o incluso, por ejemplo, las ideas del comunismo como fase final del desarrollo del materialismo histórico, ¿no? En el cual se llega a una especie de paraíso. En todas las utopías siempre al final se llega a una especie de paraíso. Quizás sea un reflejo también del aspecto religioso católico, ¿no? Es decir, del llegar un día al reino de los cielos, la gloria, en fin. Y esto, pues, bueno, digamos, desacralizado, pues se convierte en las utopías modernas, ¿no? Bueno, pues el transhumanismo se ha convertido en la utopía liberal, la utopía final, el paraíso final de los liberales. ¿Qué es? Es una filosofía que se ocupa de la creencia en una especie de transformación de la condición humana actual mediante el máximo aprovechamiento de la tecnología. Fundamentalmente a través de la inteligencia artificial, de la ingeniería genética y de la nanotecnología. ¿El término trans qué significa?
pues una especie de emancipación total del hombre, ¿no? De todas sus limitaciones de siempre, limitaciones culturales, raciales, étnicas, de lengua, de sexo, pues de estructura social, de clases, de saltar todas estas limitaciones que nos han determinado históricamente y prometer que la humanidad volverá a entrar en un Edén, un paraíso, donde se erradicarán las enfermedades, se reducirá la pobreza, que desaparecerá también, se ralentizará el envejecimiento y se alcanzará la inmortalidad. Esto puede parecer absurdo, pero hay documentación amplia en la red que podéis consultar sobre el tema del transhumanismo para dar cuenta que es muy real y que no es solamente las ideas de un loco. No, está, es decir, hay toda una corriente intelectual que se basa en esta concepción de las cosas. Es decir, en última instancia, ese camino lineal de la historia, que comienza con, como vemos en la imagen, ¿no? Comienza con cuando éramos unos homínidos y se va desarrollando hasta llegar al hombre actual y vemos el paso futuro. ¿Y qué vemos en el paso futuro? Un cyborg, un organismo cibernético, una simbiosis de hombre y máquina. Este es el paraíso. ¿Y por qué es así? Pues porque, en última instancia, para ese paraíso, claro, ese paraíso tenemos que llegar a ser inmortales. Es la máxima promesa, ¿no? Que antes podía hacer una religión basándose en lo sagrado, en la metafísica, pero ahora no, ahora lo quieren hacer material, el paraíso en la tierra. Pero claro, el premio no puede ser menor que el de las religiones tradicionales, porque entonces llevarían ventaja esta siempre. Luego tiene que prometer lo mismo o más. Es decir, al final tienen que prometer la inmortalidad. Y la ética, no, en el transhumanismo no hay ética. Es ético aquello que favorece el progreso técnico. Y también se basa en esa especie de progreso lineal de la historia, indefinido, sin fin. Bueno, sí, tiene un fin, ya lo comentaremos, en el cual se llega a ese paraíso, que es el fin, ¿no? Busca implantar una teología antropocéntrica, en el que va inserta en su propia lógica un totalitarismo humanista hipócrita, en el cual todo parece que se hace por el bien, por eliminar la pobreza, la enfermedad, la muerte. ¿Y cuándo se llegará a ese punto? Cuando se alcance la singularidad, lo que denominan ellos la singularidad. Es decir, cuando las máquinas sean capaces de superar en capacidad de razonamiento a los humanos. En ese momento se podrá dar el salto de la actual especie humana a un nuevo ser, que será una simbiosis de hombre y de máquina, y finalmente simplemente será una máquina, porque su conciencia, su ser, podrá integrarse mediante sistemas electrónicos en las redes que todos conocemos, la red mundial, el Internet, la nube, donde realmente ahí existiremos. Todo esto parece una locura. Y de hecho, a ver, es una locura. Lo que pasa es que la locura esta tiene amplios exponentes de personas que lo defienden, ¿no? Uno de ellos, por citar uno, hay muchos, uno de ellos es el historiador israelí Yuval Noah Harari. Le cito porque ha vendido más de 35 millones de libros respecto a esto, ¿no? Harari dice que la historia comenzó con los humanos inventando dioses y terminará la historia con los humanos convirtiéndose en dioses. Claro, dioses, ¿por qué? Porque van a ser inmortales, ¿no? Bueno, es la típica expresión de un megalómano. En el futuro, el mundo apenas estará poblado por seres biológicos. Según el historiador israelí, los organismos no son más que algoritmos y, por lo tanto, cuando se alcance la singularidad y cuando las máquinas con sus algoritmos permitan superar la capacidad del cerebro humano, bueno, pues entonces ya habremos dado ese salto, hemos llegado a esa singularidad. Esos algoritmos nuevos podrían reconocernos mejor que nosotros mismos y determinar
nuestra elección de profesión, de pareja, de estudios y incluso de nuestra sexualidad, ¿no? Y Harari, por ejemplo, consciente de todo esto, él no ve el peligro en que detrás de todos estos planes estén los grandes consorcios tecnológicos, como los de Silicon Valley, o que esté la NSA norteamericana, que nos pueda intentar controlar a través de esa supertecnología. No, la amenaza son los estados regresivos, como Rusia, que han desarrollado una nostalgia por el pasado, es decir, una nostalgia de la naturaleza humana. Según los investigadores, ha comenzado una clara competencia para mejorar esa especie humana, ¿no? Entonces, esa mejora va en dos direcciones. Una, editando el genoma ya en la etapa embrionaria. Es decir, que antes de nacer ya se podían elegir toda una serie de características y especialidades que finalmente podrían dividir a las personas en ordinarias y en especializadas. Y la otra parte es la mejora de las personas por la tecnología mediante la implantación de ciertos dispositivos técnicos y electrónicos, implantes, chips, que como está haciendo Neuralink de Elon Musk ahora mismo implantando chips. ¿Qué es lo peligroso aquí? Que claro, ¿quién se va a oponer inicialmente a el uso de cierta tecnología, por ejemplo, para curar determinadas enfermedades o superar determinadas discapacidades? Claro, nadie. Con lo cual es muy sencillo que esto acabe entrando en la mente de las personas, ocultando realmente lo que hay detrás. Y lo que hay detrás no es ni más ni menos que acabar en una forma totalitaria, del liberalismo totalitario, donde habrá individuos en los que, pensando en que algún día se haga esa utopía de la inmortalidad, etcétera, etcétera, están dispuestos a someterse a mecanismos y procedimientos tecnológicos o biológicos o nanobiológicos para, con lo cual van a quedar sometidos a un control, porque quien tenga el control de esa biotecnología, quien tenga el control de esa nanotecnología, quien tenga el control y domine esa inteligencia artificial, esa tecnología de chips, esa tecnología de robótica, va a tener el control sobre la población. Y van a imponer lo que ellos quieran. Y tenía por aquí una cifra. Esperan que todo este desarrollo provoque un crecimiento económico entre 60 y 250 veces el actual. Esto lo dice Ray Kurzweil, que ha hecho los cálculos. Claro, esto significa para estos grandes consorcios unas ganancias descomunales, en las cuales ellos van a seguir viviendo como siempre, mucho mejor que siempre, y van a tener unas políticas controladas que es muy difícil que vayan a tener un pensamiento crítico o que puedan de alguna forma oponerse o sublevarse a ese estado de cosas. Como ejemplo de esta locura, hay unas imágenes que han surgido esta semana, la presentación de un sistema robótico de inteligencia artificial para trasplantar la cabeza de un paciente de un cuerpo a otro, de un donante sano, con muerte cerebral, preservando al mismo tiempo la conciencia, los recuerdos y las capacidades cognitivas. Eso dicen ellos. Las imágenes hablan por sí solas. Si las podemos poner, Laura. Aquí vemos cómo la cabeza es trasplantada de un cuerpo a otro. La compañía que está desarrollando este sistema cree que en aproximadamente 8 años estará completamente lista para proceder a realizar este tipo de operaciones. Cualquiera que lo vea, pues no sé, los que nos gusta la naturaleza, los que nos gusta ser como somos, los que nos identificamos con lo que somos, pues no puede dejar de parecernos un auténtico horror. Y es que se parte de dos errores tremendos que tiene el transhumanismo. Una es que pensar que el cerebro hace lo que una computadora y que solo que está hecho de material orgánico, pero que hace lo mismo que una computadora y por lo tanto el resto del cuerpo no es más que una especie de herramienta suplementaria que mantiene vivo al cerebro.
Claro, no se da cuenta de que no hay lenguajes computables, por ejemplo, para traducirlo para los humanos, y no entiende que los humanos no solamente somos cerebros, es decir, tenemos cuerpo con el cual obtenemos las experiencias del mundo. Y esas experiencias son internas y no obedecen simplemente al razonamiento cerebral. Nosotros nos identificamos no solamente con nuestro cerebro, nos identificamos también con nuestro cuerpo, que es quien acumula, con el cual nos percibimos, nos damos cuenta que somos lo que somos. De igual forma, la locura de alguna forma, hackear el cerebro humano y subirlo a la nube. De esa forma, uno pensaría, bueno, pues ya está en la nube, además interconectado con el resto de cerebros del mundo, ¿no? Es decir, eso es la inmortalidad, ¿no? Sí, mantendría toda esa función cerebral, si es que eso significara que eso es lo que somos, pues estaríamos en la nube. Ya está, la inmortalidad. Sin darse cuenta de que todo esto tiene una base material y que esa nube existe porque hay una cosa que se llama energía, que mantiene en funcionamiento todos los servidores donde están instalados materialmente esas nubes de datos. Y que si alguien algún día apaga el interruptor, se acabó. Ya no hay nube, ya no hay inmortalidad. En definitiva, uno no deja de pensar que al final con todo esto no se cumplirá también la ley de las consecuencias no deseadas. Y es que al final la historia nos enseña cómo todo proyecto que partía con unas determinadas intenciones, pues muy bonitas que pudieran parecer, al final no se llevaban a su realización porque había algo que lo impedía, ¿no? Y ese paraíso no se alcanzaba nunca. Y una vez más, el sueño de la razón y del progreso va a acabar generando nuevos monstruos que a saber Dios dónde nos llevará. Esto es el paraíso final de la ideología liberal. Y con esto, queridos amigos, pues lo dejamos hasta la próxima semana, que seguiremos tratando las noticias, que seguiremos tratando algunos de estos temas de la ideología dominante. En definitiva, como siempre, que tengáis todos una buena semana, un saludo a todos y acordaros de suscribiros y de dar like. Adiós.